yo le abracé al pastor Walter y le dije, director, estoy feliz, porque el mismo equipo que hemos comenzado hace muchos años, hoy podemos seguir estando juntos por la gracia y la misericordia de Dios. Ha sido un tiempo duro, ha sido un tiempo de prueba, ha sido un tiempo muy difícil, han sido años terribles, donde el espíritu de muerte parecía que estaba tan cerca de nosotros, porque apenas él se había enfermado, aún años después, también nos visitó esta terrible enfermedad. Entró en mi casa y uno se pregunta y dice de repente, pero ¿cómo es posible? Hemos hecho tanto trabajo en el 2019, 2020, ayudando a tantas personas, estando tan cerca de la gente necesitada, enferma. Hemos hecho lo posible y lo imposible y hemos traído tantas personas a los pies de Jesucristo. Pero en el 2021 ha sido muy difícil para mí, para toda mi familia. Esta mañana están mis 2 hijos, mi nuera y mis nietos están aquí. Donde de repente, hermanos, entró el COVID en casa. Mi esposa se enfermó apenas 5 días y partió a la eternidad. Algo terrible. Había un desconsuelo. Uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? Si nosotros servimos al Señor, si estamos en un ministerio importante, si hacemos la obra, si de repente le servimos al Señor, ¿cuál será la causa? ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué? Pero con la hermana, así como la hermana había contado, de repente Dios tiene un propósito. En todo esto había un propósito que nosotros no podíamos entender, no podíamos comprender, no podíamos de repente asimilar la situación. ¿Cuál era la razón? Pero allí estaba la presencia de Dios, tratando con nuestras vidas, tratando con mi familia, tratando de repente situaciones tras situaciones, circunstancia tras circunstancia, y nos ha traído por un camino muy difícil. Era un tiempo duro, era un tiempo de tristeza, de dolor, de amargura, aún sabiendo de lo que las cosas que sucedían estaban en el plan y el propósito de Dios. Porque Dios quiere enseñarnos. A veces de repente Dios dice, acá pongo un final y quiero tratar contigo. Y yo sé que muchas familias lo han pasado de la misma forma. Y era un propósito de Dios. Dios quería cambiar algo en nuestras vidas. Dios quería traer algo nuevo, que Dios quería tratar con nuestro corazón. Y eso es tan importante en esta mañana, de saber de que Dios quiere tratar contigo, quiere tratar con tu corazón. Que cada circunstancia de la vida, cada situación que nosotros enfrentamos cada día, son días de aprendizajes. Son días donde nosotros de repente debemos examinar nuestro corazón delante del Señor. Mirarnos a nosotros mismos, analizar nuestra vida, cómo estamos caminando delante de Dios, cuál es el propósito de Dios en mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mí. 35 años de ministerio, 35 años de casado. Yo me casé a los 19 años y mi primer pastorado fue en Hernandaria. En el año 86 yo vine como pastor aquí en Hernandaria, tenía 19 años. Nos casamos, vinimos a servir al Señor, estuvimos 7 años en Hernandarias. Y de repente, mis amados, toda mi vida le he servido al Señor. Toda mi vida la he dedicado, mi juventud la he dedicado al Señor. Juntos hemos servido en festivales, hemos estado en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo. Hemos viajado tanto en el mundo, mi amado hermanos, de que de repente estábamos sirviendo al Señor. Dios nos había enseñado, Dios nos había usado, pero ahora Dios quería meternos y permitir una situación diferente. Y cuando Dios quiere tratar con nosotros, a veces cuán duro es.
Nosotros pensábamos que todo ya estaba tranquilo, 35 años de ministerio, 35 años de casado, y de repente decíamos, ya todo hemos aprendido. ¿Qué podemos aprender más? Pero siempre hay algo que aprender. Y de repente, mis amados, ¿cuál era de repente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos como iglesia, como hijos de Dios? De la dependencia que nosotros debemos de tener del Señor en todo este tiempo. Pedimos un gran avivamiento, pedimos la bendición de Dios, pero a veces necesitamos nosotros como iglesia examinar nuestra vida, mirarnos a nosotros mismos como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia de Jesucristo, mirarnos a nosotros mismos, porque nos hemos acostumbrado tanto a la presencia de Dios que tantas veces hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Y a veces es tan fácil para nosotros deslizarnos y no ponernos a cuenta con Dios. Y los días van pasando y vivimos una vida cristiana, mis amados, por experiencia. Una experiencia hoy, otra experiencia mañana, y de repente dejamos de depender de Dios. Lo hacemos de una manera automática, lo hacemos de una forma que nosotros estamos acostumbrados, porque por años hemos servido de esta forma y por años hemos vivido de esta forma. Sin embargo, mis amados, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tratar contigo todos los días de tu vida. Dios quiere tratar conmigo todos los días. Dios quiere que cuenta con Él todos los días. De acercarme a Él con toda confianza, de acercarme a su presencia en adoración, en alabanza, en gratitud a Dios. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, cuán importante es venir con un corazón humilde, sencillo, con un corazón predispuesto a servir realmente al Señor. Venir con un corazón rendido ante su presencia, donde venimos a estar a cuenta con Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda al Señor. Qué interesante pensar en eso en esta mañana. Que mi hermano tenga algo contra mí. A veces de repente, hermano, ni nos interesa lo que los otros piensan. A veces de repente sabemos de que alguien está ofendido con nosotros y vivimos una vida tan normal que de repente decimos: a mí no me afecta. Si él está enojado conmigo, a mí no me interesa. Pero no es eso lo que enseña la palabra. La Biblia dice que cuando tú vengas al altar, cuando tú vengas, eso significa cuando tú vienes a la casa de Dios. Ofrenda no es solamente dinero. Ofrenda no es solamente lo que yo puedo traer y depositar al alfolí. Ofrenda es lo que yo puedo hacer para Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, usted viene para ofrendar ¿qué cosa? Viene para ofrendar su alabanza al Señor. Viene para ofrendar su oración al Señor. Viene para ofrendar su vida delante del Señor. Cuando tú apenas llegas a la casa de Dios, usted trae su ofrenda de alabanza, usted trae su ofrenda de adoración, su ofrenda de gratitud a Dios. Pues cuando tú comienzas a alabar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice la Biblia: deja tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego ven y presenta tu alabanza al Señor. Amén. Porque Dios quiere una alabanza pura, genuina. Una alabanza que sale de lo profundo de tu corazón. Una alabanza que pueda llegar en el lugar santísimo, donde Dios pueda oír tu alabanza, tu adoración, y que tu ofrenda sea aceptable delante del Señor. Porque a veces herimos a tantas personas. Sin darnos cuenta, a veces nos herimos entre nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Y no solamente entre nosotros en la iglesia, a veces nos herimos en la familia. Y eso es tan duro, hermanos. Heridas en el matrimonio, falta de perdón, donde nos acostumbramos tanto de ofendernos que ya no nos pedimos perdón.
Y de repente eso se va pudriendo dentro de nuestro corazón. De repente no podemos estar disfrutando de lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. No estamos gozándonos de esa presencia de Dios, la cual Dios se quiere manifestar en tu vida, porque hay algo en tu corazón que está obstaculizando el fluir de Dios en tu vida. Y cuán importante es perdonarnos el uno al otro. Perdonarnos cuando nos herimos el uno al otro. El perdón trae sanidad en nuestras vidas. El perdón trae paz en nuestros corazones. El perdón nos acerca hacia Dios. ¿Por qué? Porque, mis amados, cuán importante de repente es perdonarnos el uno al otro, mirarnos en el ojo y de repente decir: perdóname. Yo no encuentro palabra más fuerte en esta vida, la cual es perdón. Mi nietito de repente hace cualquier cosa que está fuera del lugar y dice: perdón, perdón, me equivoqué, perdón, lo quise hacer, perdón, pasó nomás. ¿Qué le podés decir a alguien que te pide perdón? ¿Qué podés de repente, cómo podés reaccionar de repente cuando alguien de repente ya se pone y te dice: perdóname, no quise ofenderte, no quise hacer de esta forma, pero de repente te pido perdón? Eso sana el corazón y nos vuelve a unir. Por eso hay tantos hogares destruidos, por eso hay tantos matrimonios destrozados. Por eso hay tantos hijos que se han ido de la iglesia. Y aún hijos de ministros, hijos de levitas, personas que sirven al Señor. De repente, mis amados, por falta del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón, de repente, cuando no hay perdón, nos alejamos. Y de repente metemos bajo la alfombra esa suciedad. Y ahí se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Llega el momento que la falta de perdón, de repente, hermano, revienta. Y comienza a dañar nuestras vidas. Y comenzamos a sufrir. Dios quería tratar conmigo esa parte de mi corazón. Porque a veces somos tan autoritarios de que de repente pensamos que todo es llevar por delante al que no le gusta, y de repente hacemos nuestros propios caminos. Y vivimos de esa forma. Y nos hemos acostumbrado a eso. Pero cuán importante es cuando de repente nos perdonamos unos a otros. Cuán importante es la comunión familiar, donde hablamos el mismo lenguaje, donde estamos de acuerdo en las cosas que vamos a decidir como familia, donde nos ponemos de acuerdo a servir al Señor con gozo, con alegría, donde de repente cuando nos ofendemos, de repente nos perdonamos. Y nuestro corazón está sano, nuestro corazón está limpio, nuestro corazón está libre de toda atadura, de toda maldición, de toda cosa que de repente trae fracasos en nuestras vidas. Al pasar toda esta situación, en nuestra casa quedó un gran vacío. Yo tenía 102 kilos. Apenas mi esposa falleció, yo 2 días después hice una campaña y tenía tanta fuerza que de repente pareciera que de repente yo iba a superar tan rápido, pareciera que todo iba a funcionar. 2 días después se me bajaron todas las defensas. Me llevaban al hospital y no había ninguna enfermedad que yo no tenía. Cualquier cosa que el doctor decía: este sí tiene azúcar, tiene de repente, hermanos, presión alta, no había nada. Todo lo que la enfermedad ha habido y por haber, yo tenía. Después de haber estado sano, de predicar la palabra, de orar por los enfermos, he visto tantos endemoniados ser liberados, he visto tantos enfermos en el ministerio ser sanados, pero ahora yo estaba en una tremenda necesidad. Y no teníamos recursos, así como está diciendo la pastora. De repente, mis amados, Dios nos olvida a nosotros. Me llamó una hermana a la cual hemos ministrado cuando su familia estaba destruido, perdido, pero una familia que tenía mucho dinero. Nosotros hemos perdido contacto con ellos por algún motivo. Pero ellos han sido prosperados. Dios los bendijo de una manera impresionante. Un día me había llamado
y me dice: pastor, supe que estabas enfermo y estoy preocupada. Tu esposa ha sido una gran bendición. La sonrisa de tu esposa se me queda en la retina. Y dice: siento mucho que esa sonrisa nunca más voy a volver a verlo. Pero pastor, yo quiero encargarme de ti, de tu salud. Y eso significaba mucho para mí. Quiero que te vaya en el mejor doctor. Me dio el nombre del doctor en un hospital muy caro, el Hospital Migones. Me internaron. En 2 días, 20 millones. Yo le dije a mi hija: vamos a volver a casa. Yo no sé cuánto esta hermana quiere gastar. Volvamos a casa y vamos a pelear por IPS de vuelta. Le llamé a esta hermana y le dije: hermana, el dinero no nos alcanzó. Y ella me dijo: yo sé, hacer todo lo que ellos te piden, todos los estudios que necesitas y estás el tiempo que necesitas estar. No importa cuánto cuesta, no importa cuánto hay que gastar, lo único que a mí me interesa es que salgas bien de allí, que salgas caminando y que sigas predicando el Evangelio. No importa cuánto se gasta, no importa, cuando una persona se convierta a Cristo, vale más que todo el oro del mundo y que tú vuelvas a predicar la palabra. 15 días, Dios me llevó con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? En la internación para mí era algo tan importante. No era por la enfermedad, era que yo necesitaba a alguien que me escuchara. Era que yo necesitaba que alguien esté cerca de mí. Porque en mi casa estaba una soledad, no podía compartir con nadie. De día mis hijos todos se van al trabajo y yo me quedaba en casa solo y pensando. Y cuando yo estuve en ese hospital, yo me di cuenta. Enfermeras que venían cada 2 horas, me daban medicamentos, hablaban conmigo, venía otra gente. Y cuando yo salí del hospital, se gastó más de 100 millones de guaraníes. 100 millones de guaraníes. Yo salí caminando, hasta me operé de piedra la vesícula. Y de repente, hermanos, tantas cosas lo hemos pasado. Y de repente, pero Dios ha estado allí. Dios me ha sostenido. Dios ha sostenido mi familia. Es cierto, es duro. Es cierto, la situación de repente pareciera no alentador. Pareciera de que todo iba a terminar, de que la vida no tenía sentido. Y mucha de la gente a veces están enojados con Dios. Porque el por qué siempre preguntamos. Siempre está esa pregunta: ¿por qué? ¿Será que vale la pena? 35 años hemos servido al Señor. 35 años hemos estado haciendo la voluntad del Señor, predicando, ganando gente, y ahora estoy en la soledad. Porque yo puedo hablarte de soledad en esta noche. Yo he estado solo en mi casa, donde los vecinos de repente no querían juntarse con nosotros porque teníamos COVID. Donde la gente me encontraba en la calle y se daba la vuelta de mí. Si yo estaba caminando en la plaza, la gente se daba por la otra cuadra. Y eran mis vecinos. En el velorio casi nadie se acercó. Tenía miedo. No había nadie de repente, hermanos, que pudiera abrazarnos. No había nadie de repente que pudiera traer consuelo, pudiera traer palabra de esperanza. No estaba allí nadie. Solo. Y los que han pasado esta situación lo saben. Y de repente la tristeza y el dolor estaba allí. Yo sé que en esta mañana aquí hay personas que han perdido padres, hijos, hermanos, abuela, abuelo, hermanos, hijos, nietos. Y no hay palabra para ti. Otros te dicen de repente: el tiempo los va a curar, y el tiempo no sana nada. Cuanto más tiempo pasa, el dolor es más fuerte. Cuanto más los días van pasando, de repente va la tristeza y el dolor es más fuerte. Algunos quieren consolarte y te dicen: con el tiempo esto se va a sanar.
Pero yo quiero decirte en esta mañana, hermano, eso no se sana con el tiempo. Eso se sana solamente cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida. El Espíritu Consolador, el Espíritu Santo, el que consuela, el que levanta, el que te da ánimo y que te da fuerza para seguir viviendo y sirviendo al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro, solamente el que trae consuelo es Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Salido del hospital, mi hijo Daniel, el que vive conmigo, y de repente, mi amado, los dos estábamos heridos. Tratamos de consolarnos el uno al otro. Y un día de repente yo le hice una broma y él se enojó. Se enojó y me contestó mal. Y mi hijo. Solo quería pasar bien con él y de repente él se enojó y me contestó mal. Nunca lo había hecho. De repente yo me fui para acostarme y no podía dormir. Yo sabía que yo había herido su corazón. Yo sabía que lo había lastimado sin querer. Yo le volví a llamar y le dije: yo quiero hablar contigo. Yo sé que estás herido. Yo no te quise ofender y te pido perdón. Tú sabes que yo estoy enfermo. Tú sabes que yo no estoy bien y si yo me muero, yo quiero ir con el Señor. Yo no puedo dormir en estas condiciones y yo te pido perdón. Él me dice: papá, yo te contesté mal. Pero ¿sabes por qué? Le extraño a mi mamá. O sea que había una herida profunda en su corazón. Había algo que de repente le estaba lastimando. Había tristeza, había dolor en su corazón. Y de repente, mis amados, nos abrazamos y oramos al Señor. De repente Dios sanó nuestras heridas. Dios nos sanó, Dios nos libertó, Dios obró. Dios ha sido tan bueno con nosotros que de repente, mis amados, esa herida que estaba, Dios había sanado sencillamente porque nos hemos perdonado. ¿Qué quiero decirte con esto, hermanos? Quiero decirte, a veces nosotros como padres herimos a nuestros hijos. O somos duros con nuestros hijos. Y de repente le hemos herido, le hemos lastimado. Hay personas que de repente, hermano, nuestros hijos, hay hijos que están lastimados, que solo esperan tener 18 años para irse de la iglesia, que solo espera ese día que de repente tome la decisión y diga: tengo mayoría de edad y ahora me voy de mi casa. ¿Por qué? Porque está herido. Está enfermo. Nunca su papá o su mamá se atrevió a decirle: hijo, yo te maltraté, hijo, de repente no fue mi intención, yo te fallé. Por eso tenemos, hermanos, hoy muchos hijos de cristianos que no están dentro de la iglesia. Porque no nos atrevimos nosotros como padres a decirle: hijo, perdóname. No te va a quitar ninguna autoridad. Yo puedo decirte, hoy de repente tengo mis dos hijos aquí presentes en esta noche, en esta mañana. Mis dos hijos, yo soy papá para ellos, soy pastor para ellos, soy compañero de trabajo porque trabaja conmigo en el ministerio en Jesús Responde. Soy de repente el jefe de ellos en el ministerio, pero sobre todas las cosas soy amigo de ellos porque así Dios lo quiso. Amén. Amigo de ellos. Ellos también tienen errores. Ellos también tienen debilidades, ellos también tienen flaquezas. Los hijos de cristianos también pasan momentos duros, tienen tentación, tienen dificultades, pasan situaciones difíciles, a veces están desanimados, ya no quieren seguir y necesita ser levantado en el nombre poderoso de Cristo. Y para eso necesitamos nosotros abrir nuestro corazón, hermanos. Abrir nuestro corazón. De repente es tan fácil pedirle perdón a extraños, es tan fácil tratarle bien a la gente, pero cuán difícil es tratarle bien a nuestros propios hijos. Ahí tú, ahí está más jodido. Porque pensamos que porque son nuestros hijos debe aguantarnos.
Pensamos porque son nuestros hijos, de repente tiene que hacer todo lo que nosotros decimos, y aun cuando nosotros hacemos abusos con ellos. Yo quiero decirte, mis amados, yo hago 2 ceremonias para mis hijas. Uno cuando cumple los 15 años, que es tan importante para las chicas, ¿verdad? Y otro cuando cumple 18 años. ¿Por qué a los 18 años? Hago una ceremonia en la iglesia donde ellas se presentan en la iglesia cuando cumple mayoría de edad. Y yo le digo: hija, gracias por haberle servido a mi Dios. Gracias por haberme obedecido como padre. Gracias por haber servido al Señor aun cuando tú no lo quisiste y tuviste que venir porque yo te traje. Gracias por haberme obedecido, gracias por haberme ayudado, gracias por haber estado en las luchas, en las buenas y en las malas, ha estado conmigo. Pero hoy tú cumples 18 años. Hoy tú vas a tomar tu decisión. Hoy yo como papá quisiera retenerte conmigo. Quisieras seguir teniendo esa autoridad sobre ti, pero hoy tú eres mayoría de edad. Hoy tú tienes la mayoría de edad y de repente tú tienes que tomar una decisión de seguir obedeciendo o de repente hacer tus propios caminos. Yo le digo: gracias por haberle servido al Señor conmigo hasta aquí, pero hoy esa decisión está en tus manos. Y doy gracias a Dios que ellos entendieron servirle al Señor. Ellos de repente se dieron cuenta y entregaron sus vidas a Cristo. Y de repente, gracias a Dios, hasta el día de hoy ellos caminan con el Señor. Ellos ya están casadas, tienen su familia, pero le siguen sirviendo al Señor conmigo. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, el servirle a Dios no es una imposición, es una decisión personal. Es una decisión donde de repente ellos tienen que ser confrontados con la palabra, donde ellos tienen que tomar una decisión, porque hemos tenido un concepto como cristianos de que porque nació en un hogar cristiano ya es cristiano, y pensamos de que todo va a funcionar bien, de que no se van a apartar de Cristo, que van a caminar con Cristo, de que son hijos de Dios, y de repente pensamos que todo va a estar bien, pero no es así. Ellos necesitan ser confrontados con el Evangelio. Ellos necesitan tener un encuentro con Cristo. Ellos necesitan conocerle a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tener una experiencia con Cristo, haber nacido de nuevo. Yo conté el testimonio, y a lo mejor algunos ya escucharon, en la capacitación de intercesores. Una noche en mi iglesia había mucha gente. Yo estaba predicando. Hice el llamado para que la gente se arrepientan de sus pecados y entreguen su vida a Cristo. Yo hice este llamado, pasaron la gente, se reconciliaron. Y 2 de mis hijas estaban sentados juntas. Y ellos comenzaron a hablar el uno con el otro, mientras que la gente iban pasando. Y como yo le he visto que ellos estaban hablando ahí, yo le llamé la atención. Le llamé la atención para que se callara. Y no recuerdo quién le habré dicho más, porque era papá y pastor. La gente pasaron, lloraron en el altar. Me fui en casa contento, feliz, el mejor culto. Qué bendición, estaba feliz. Pero apenas yo entré y abrí la puerta, mi hija estaba adentro. Me recibió con estas palabras y me dice: papá, vos sos injusto. Papá, vos me trataste mal. Me hiciste pasar vergüenza delante de toda la gente. Y yo le dije: hija, pero vos tenés que ser ejemplo. Hija, pero vos tenés que demostrar de que somos hijos de Dios, una familia cristiana, una familia pastoral. Porque quiero decirte en esta mañana, hermanos, a veces queremos dar una apariencia de bueno. A veces queremos vivir una vida cristiana de apariencia, pensando lo que la gente, qué va a pensar de ti, qué es lo que de repente la gente puede decir de ti. Y estás preocupado más de lo que dice la gente y no estás preocupado por lo que dice Dios de ti.
y tratamos de agradarle a los hombres. Y nosotros fuimos llamados a agradarle a Dios. Cuando agradamos a Dios, vamos a agradar también a los hombres. ¿Por qué? Porque vamos a tener gracia de Dios. Porque vamos a tener la bendición del Señor sobre nuestra vida. Porque vamos a ser humildes como Cristo. Y yo comencé a hablarle tanto, tratando de justificarme con ella. Papá, tú no sabías lo que yo estaba hablando con mi hermana. Y yo le dije, ¿qué cosa importante tú pudiste haber hablado dentro del culto? Y me dice, papá, yo también quería pasar al frente a entregar mi vida a Jesús. Ella tenía aproximadamente 14 años. Yo también quería ir a entregarme a Cristo, quería pasar. Y le dije a mi hermana que me acompañara. Ahí me quebré. Ahí comencé a llorar como un niño. No recuerdo haber llorado nunca como aquel día. De repente me desvanecí y oré. Porque me di cuenta cuán error he cometido. De repente ponerle trabas, de ponerle esa situación tan difícil, en vez de facilitarle a ella de que venga Cristo, yo fui un obstáculo para ella. Yo le dije, hija, le abracé y lloramos. Le dije, hija, perdóname. Perdóname. Me equivoqué. Y le dije, pero ahora si tú quieres entregar tu vida a Cristo, ahora puedes hacerlo. Si tú quieres orar conmigo. Ella abrazada, me apretó fuerte y me dice, sí, papá. Le guié una palabra de oración. Se entregó a Cristo. Y quiero decirte que en los momentos difíciles en estos años, ella fue la que me cuidó. En los momentos duros de esta situación, ella ha estado conmigo en el hospital. Ella no le importaba de repente lo que ella podía contagiarse, no le importaba lo que ella pudiera pasar. Ella estuvo a mi lado, me sostuvo, ha estado conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo abrí mi corazón. Porque cuando abrimos nuestro corazón, las cosas cambian. Y nuestros hijos también se compadecen de nosotros. Por eso, mis amados, cuán importante es que cuando herimos podamos pedir perdón. Que cuando herimos a las personas, de repente, hermanos, recordemos esta palabra. Deja tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego ven y ofrece tu ofrenda. De repente sanemos nuestro corazón. Dejemos que de repente, hermano, el Espíritu Santo pueda quebrantarnos, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas y pueda traer humildad en nuestras vidas. Las personas soberbias, las personas altivas no pide perdón porque es orgulloso y el orgulloso no tiene parte con Dios. Tú no pierdes nada cuando tú pides perdón. Al contrario, eso te hace grande, porque eso es deber de un hijo de Dios. Yo sé que cuando hablamos a la gente del perdón, no es tan fácil perdonar. Cuesta. De repente, mi amado, el perdón es tan difícil. Yo recuerdo en algunas campañas, vino una joven, aproximadamente 19, herida, triste. Su rostro irradiaba un dolor. Yo le prediqué, le presenté el plan de salvación y le dije si tenía algún problema familiar, y ella me dice sí. Y yo le dije, ¿cuál? ¿Puedes compartir conmigo? Y me dijo, yo fui abusado por mis propios hermanos delante de mi padre. Mis 7 hermanos me habían abusado de mí. Y me dice, pastor, tú me dices para perdonar. ¿Usted cree que es tan fácil perdonar a alguien que había abusado de mí? Alguien que de repente me había hecho una vida imposible. Lloramos juntos. Yo le dije, hija, yo sé que es difícil. Yo sé que de repente el dolor es grande. Pero quiero decirte la única cosa. Hay un solo camino. Y ese camino es el perdón. Y el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Yo no es que siento perdonar, sino que yo tengo que decidir perdonar.
Porque decidir perdonar de repente trae sanidad para nuestras vidas. Si tú vas a pensar, bueno, voy a sentir para perdonar, tú nunca vas a perdonar a alguien que había matado a tu hijo. Tú no vas a perdonar a alguien que de repente te había maltratado toda tu vida, toda tu niñez. Pero quiero decirte en esta mañana, no es sentimiento, es una decisión. Yo le dije a esta joven, te entiendo, pero quiero guiarte una palabra de oración. Si tan solamente tú hoy puedes decir perdono a esta persona, Dios te va a ayudar. Decide perdonar hoy, aunque no sientas, decide perdonar. Esta joven de repente hizo la palabra de perdón conmigo. Le perdonó a su papá, le perdonó a sus 7 hermanos. Y puedo decirte, hermano, que su vida cambió y fue transformado por el poder del Señor. Hasta el día de hoy ella sirve al Señor. Hoy tiene una familia y puede ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque ella tomó la decisión de perdonar. No tenemos que cargarnos con una culpa en nuestra vida. No tenemos que vivir de repente, hermano, torturado por no haber perdonado o por no haber pedido perdón. Yo quiero decirte en esta mañana, las condiciones están dadas para una gran bendición para nuestro país. Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu familia. Y Dios va a traer el avivamiento. Pero el avivamiento Dios quiere comenzar contigo en tu casa. Dios quiere comenzar con tu familia. Dios quiere sanar las heridas de tu corazón. Dios quiere transformarte en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en una persona sana en la fe. Que deje de pensar en lo que le dirán la gente. Que deje de pensar lo que la gente va a pensar de ti. Sino que sencillamente comienza a pensar lo que Dios piensa de ti. Y comienza a caminar con Cristo. Y eso va a aumentar tu fe. Vas a tener experiencia tras experiencia. Vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Vas a permitir al Espíritu Santo que Él pueda gobernar tus sentimientos, pueda gobernar tu corazón. Porque cuando tú abres tu corazón al Señor, el Espíritu Santo toma control de tu vida y tú serás una persona diferente. Y hoy de repente, mis amados, examinemos nuestro corazón. Deja de mirar a los demás. Deja de mirar a otras personas, mírate a ti mismo. Qué fácil es corregir la vida de otras personas. Qué fácil es de repente, hermano, criticar al otro. Pero cuán difícil es mirarnos a nosotros mismos. Qué difícil es mirarnos a nosotros mismos. Y qué difícil a veces reconocer nuestros errores y pedir perdón. Y muchas personas por falta de perdón siguen sufriendo. Por falta de perdón, sigue perdiendo su propia familia. Y yo quiero decirte en esta mañana, abre tu corazón. No hay otra forma de acercarnos a Dios, sino que a través del perdón. Así como tú has perdonado, Dios te perdona a ti. Porque eso dice el Padre nuestro: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que de repente hoy tiene que haber reconciliación entre nosotros. No tenemos que esperar una santa cena para perdonarnos el uno al otro. Sino que de repente apenas hemos fallado, acerquémonos con confianza, mi amado hermano, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Un corazón dividido no permanece. Y Dios quiere usar tu vida. Dios va a traer el avivamiento cuando nuestro corazón esté sano. ¿Cómo vamos a atenderle a la gente si nuestro corazón está enfermo? ¿Cómo podemos ayudar a otros si nosotros mismos estamos enfermos? No podemos dar lo que nosotros no tenemos, hermanos. No podemos servirle al Señor de repente rengueando. Dios quiere usarte de repente, hermano, con lo que Él quiere hacer en tu vida. Él quiere transformarte, Él quiere usarte, Él quiere llenarte con su Espíritu Santo. El mundo carece del afecto, el mundo carece del amor. En estos días en el Festival de Esperanza, lo único que nosotros necesitamos hacer era escucharle a la gente y abrazarlo. Y se quedaban libres. Algunos comenzaron a vomitar allí.
Algunos de repente se retorcieron y apenas de repente, hermano, un abrazo, Dios traía liberación en sus vidas. Dios sana nuestro corazón, hermano. El mundo que está afuera necesita del amor. Este mundo está triste, cansado, afligido, desesperado. La gente no sabe qué hacer. La tristeza y el dolor llena el corazón de la gente. Y ellos necesitan algo diferente. ¿Qué es algo diferente? Demostrarle el amor de Dios que está en nuestras vidas. Y solamente eso podemos lograr cuando dejamos al Espíritu Santo fluir en nuestras vidas. Por eso, mis amados, en primer lugar, sana tu corazón. Mírate a ti mismo, examínate y abre tu corazón y sea sincero con Dios. No tratemos de ser la persona que no somos. 35 años, con esto termino. Yo 35 años de ministerio. En estos 2 últimos años he aprendido más de los 33 años que han pasado. En estos 2 años Dios ha tratado conmigo paso a paso. Y me ha enseñado la dependencia de Él. Me ha enseñado el perdón. Me ha enseñado la humildad. Me ha enseñado la sinceridad. Porque por muchos años, por 33 años, yo trataba de vivir bajo una apariencia de que todo funcionaba bien. Traté de vivir una apariencia de un pastor que no necesita. Traté de ser un pastor de repente que todo funciona bien y que nunca necesita pedir oración. Traté de ser un pastor de que siempre tengo la solución. Tengo 14 años en Jesús Responde como pastor principal del ministerio. Los 13 años que había pasado ahí, ellos nunca me vieron pedir oración. Ellos nunca de repente me dieron a mí, de repente, hermanos, demostrar debilidad. Y yo sabía por dentro que no era cierto. Yo me conocía a mí mismo. A veces con dolor, con enfermedad, aparentaba ser fuerte. A veces con heridas en mi corazón aparentaba ser fuerte. Y un día yo me levanté cuando el Espíritu Santo me tocó y me dice, hoy es el día. Yo me levanté, pasé al altar. En Jesús Responde. Y le dije, hermanos, yo ya no doy más. Yo ya no doy más, estoy enfermo. Yo ya no tengo la fuerza. Le digo, yo me escondo en mi pieza de mis hijos para llorar. Paso la noche con dolor, con tristeza y solo. Ya mis fuerzas no dan. Ya no puedo seguir adelante. Lloré por primera vez delante de la gente, demostrando una debilidad, una flaqueza. De repente donde abrí mi corazón y al instante yo sentí que los cielos se abrían. El Espíritu Santo había descendido y el fuego de Dios comenzó a arder para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quité la careta que tenía. Y Dios sanó mi corazón. Ellos oraron por mí. Yo me sentí libre. Tenía que ser una persona normal como cualquiera. Porque no somos personas especiales. Somos personas igual como cualquier cristiano que quiera servir a Jesús. Que tenemos nuestras debilidades, nuestra flaqueza, nuestros altibajos, nuestros momentos buenos. Y de repente, hermanos, Dios sanó mi corazón ese día. Y yo quiero decirte en esta mañana, hoy es un día muy especial para ti. Tal vez estás herido, tal vez hay falta de perdón en ti. Hermana, tal vez tú estás herida en esta mañana. Alguien te hirió. Y los guarda ahí tan dentro de tu corazón, que pareciera que no te hace daño, pero sí te hace daño. Te está perjudicando. Y tú necesitas venir al Jesús y decirle, Señor, yo perdono a aquellas personas que me han hecho daño. Yo perdono y pido perdón. Y sana tu corazón en esta mañana. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana y abres tu corazón delante del Señor.
Permítale al Espíritu Santo obrar en ti y que Él pueda sanar tus heridas. Nadie te ama tanto como Jesús, que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y Él te llamó porque Él tiene un plan y un propósito contigo. A veces cuando Dios nos mete en esta situación de aprieto, duele, pero luego viene fruto apacible de justicia. Yo quiero decirte, mi hermano, Dios me dijo tantas veces en este tiempo, en estos días, yo te voy a volver a mostrar mi gloria. Ya te mostré una vez y dice, yo te voy a volver a mostrar. Yo creo que Dios me mostró anoche. Pasaron tantas personas en la carpa de liberación como nunca antes. Había tantas personas que fueron liberados por el poder del Espíritu Santo. Y Dios me dijo, voy a volver a mostrarte mi gloria. Porque cuando tú abres tu corazón al Señor, Él dice, yo te voy a volver a mostrar mi gloria. En esta mañana, inclina tu rostro y donde estás. Cierra tu corazón conmigo y abre tu corazón al Señor. Que el Espíritu Santo en esta mañana pueda mostrarte esas heridas que hay en ti. Y que en esta mañana tú puedas abrir tu corazón. Puedas venir delante del Señor.